Hola, hace un momento vimos vectores en el plano y ahora vamos a seguir para terminar con geometría con rectas. Una recta en el plano se puede determinar de varias formas, ¿no? Una de las primeras que nos suele ocurrir es dar dos puntos. Dados dos puntos, eh, si en una hoja de papel te dicen traza la recta que pasa por dos puntos, pues apoyas una regla en estos dos puntos y ya te sale la recta, ¿no? Así es que dos puntos distintos están asociados con una recta. Tres puntos pues ya no tienen por qué darnos una recta, ¿no? A no ser que estén alineados. ¿No? Y un solo punto tampoco, por un punto hay infinitas rectas que pasan. Bueno, si lo hubiese dibujado bien, que es más difícil de lo que parece el lápiz. Bien, pero eso, con dos puntos ya tengo una recta. Así que formas de determinar una recta, de resumirla de forma analítica, tengo dos puntos, se entiende que distintos. Otra forma es decir un punto, dar un punto solo y la dirección que tienes que seguir, la dirección en la que están el resto de puntos de la recta. Por ejemplo, si doy ese punto y esta dirección, pues ya sé que la recta va a ser esta. Y por aquí también. Sé que eso es punto y vector director. Bueno, el vector este se le llama vector que da la dirección de la recta director. Bueno, nos damos cuenta de que este es un vector director, otro vector que da la dirección es este, cualquier vector paralelo a esta recta nos vale como vector director. Más formas. Pues un punto y la pendiente, lo inclinada que esté la recta, ¿no? Si nos dicen recta horizontal por aquí, pues sabemos que solo hay una, que es esta de aquí. Ups. Si nos dicen una recta vertical, pues sabemos que hay otra. Y en general si nos dan el ángulo, que el ángulo está asociado a lo mismo dar el ángulo que la pendiente, pues sabemos cuál es, dónde está, ¿vale? Así es que va a ser punto y pendiente. Ah, eso no es, perdón. Esto. Estas son las formas principales. Eh, Así que vamos a ver ahora cuál es la expresión analítica de una recta. Vamos a ver que hay varias formas de obtener una expresión analítica y partiendo de estos datos, de cualquiera de estos datos. Dado dos puntos encontrar su ecuación, dado punto y vector encontrar su ecuación o dando punto y pendiente encontrar la ecuación. Vimos con funciones que la gráfica de una función de este tipo era una recta, ¿no? Esto de aquí era la pendiente y esto la altura a la que cortaba el eje Y. Así que ya sabemos que lo que buscamos es, en vez de llamarle f de x a la segunda coordenada, la estamos llamando ahora y, pues la expresión de una recta va a ser de esta forma, igual a x más b. Y la pregunta es cómo encontrar, dados la información que haga falta, cualquiera de este tipo, cómo encontrar a y b. Bueno, empezamos con dos puntos. Supongamos que tenemos una recta que pasa por el 1 menos 2 y por el 3, 5. Una opción sería sustituir en la ecuación. Sabemos que la recta va a ser así. Pues sustituyo x e y por los valores que tengo aquí. El primero es el de x, el segundo el de y, y veo cuánto tiene que valer a y b. El primer punto al sustituirlo nos da menos 2, que es la y, es igual a
A por 1 más B. Bien, aquí tengo una relación entre A y B. El segundo punto, nos dice que 5 es igual a 3 por A más B. Aquí tengo otra relación. No hemos visto sistemas de ecuaciones porque quería darle un tratamiento general en matemáticas superiores. Pero esto es un sistema de ecuaciones porque tengo dos ecuaciones lineales, cada ecuación con dos incógnitas. La forma fácil de resolver este caso, el de dos ecuaciones con dos incógnitas lineales, es, bueno, en la primera relación puedo despejar una variable, por ejemplo, puedo despejar b pasando todo esto aquí, restando. Ya tengo el valor de b, sustituyo aquí ese valor y me obtengo una ecuación que solo tiene a. Este se llama el método de sustitución. Otra opción sería despejar b aquí e igualar los otros miembros. Así que vuelvo a tener una ecuación solo en a. Ese es el método de igualación. Y por último, otro método aquí, por ejemplo, que sería muy fácil, sería restar las dos ecuaciones, porque este b tendría b menos b se va y solo queda una ecuación en a. Ese método se llama el de reducción y es el que después se generaliza en más ecuaciones en dimensiones más altas para encontrar un método general. Lo que voy a hacer aquí es despejar b en la primera ecuación. B es igual a menos 2 menos a. Usando esta información en la segunda ecuación tengo que 5 es igual a 3a más b, que es esto de aquí, menos 2 menos a, esto es más b. Y ya está, tengo una ecuación en a, resuelvo. 3a menos a son 2a, así que tengo 5 es igual a 2a menos 2. Paso el 2 ahí, sumando, 7 es igual a 2a, paso el 2 dividiendo, a es igual a 7 medios. Y resando este valor de a, en cualquiera de las dos ecuaciones encuentro b. Por ejemplo, aquí que ya está despejado b en función de a. B es igual a menos 2 menos 7 medios, que esto es el valor de a. Igual, pues pongo denominador común. Estos son 4, menos 4 y menos 7 son menos 11 medios. Y ya tengo la ecuación de la recta que pasa por estos dos puntos. Y es igual a hemos dicho que valía esto, 7 medios de x más b menos 11 medios. Bien. Hay otras muchas formas de encontrar la ecuación de dos puntos. Bueno, yo creo que esto es bastante evidente. Además depende del tipo de ecuación que esté buscando. Ahora he introducido, estoy hablando de la ecuación de esta forma porque es la que nos resulta conocida. Pero ahora vamos a ver otros tipos de ecuaciones: la ecuación continua, la ecuación vectorial, la paramétrica. Es que dependiendo del tipo de ecuación nos va a interesar una forma u otra. Punto y vector. Si conocemos un punto y un vector, el punto vamos a llamarlo P1 y P2. Y el vector, pues V1, V2. Vemos que cualquier elemento de la recta, cualquier punto genérico, un punto xy, se obtiene sumándole a P1, P2 el vector este alargado lo que haga falta, ¿vale? Entonces, x, el punto xy lo hemos obtenido sumando a P1, P2 el vector director multiplicado, bueno, estirado o contraído, no sé lo que haga falta, ¿vale? No sé cuánto, pero como no sé cuánto, pues hay un lambda. O de forma genérica, x es igual, x es el punto x, p más lambda por v. El punto de partida y ese punto
voy estirando el vector o contrayéndolo, o para el otro sentido también, voy formando el resto de puntos de la recta. Esta es la ecuación vectorial. Voy a ir poniéndola ya. De todas formas, como estaba trabajando con la ecuación general, la otra, pues vamos a ver cómo llegamos hasta esa desde aquí. Tipos de ecuaciones, voy a ir apuntando aquí las que tenemos. O formas de la ecuación de la recta, porque al final son todas equivalentes. Bueno, le pongo tipos de ecuaciones. La general. Además, aquí se suele distinguir entre implícita y explícita. No. La general está dada de la forma. Sí, voy a distinguir así. La general explícita es, en la relación esta, igual a ax más b. Se llama explícita porque estoy dando explícitamente el valor de la y. ¿Vale? Estoy diciendo, una vez dado el valor de la x, que es la variable, calculo sin tener que hacer ningún paso intermedio, puedo obtener el valor de la y. La general implícita será así. La general implícita es la misma forma, pero la y no está despejada. O sea que ax más bi más un término independiente igual a 0. Esta de aquí son casi iguales. Fíjate que dada la general implícita, para obtener la general explícita basta con despejar la y, que se despeja, pues la paso a este lado, y el b lo paso dividiendo aquí. Ya tengo y igual a partido b por x más c partido b, el término independiente de esta forma. Eso se puede hacer siempre, salvo cuando b es 0. Si b es 0, no puedo despejar la y, así es que vemos que hay un caso, un tipo de rectas que se pueden expresar así de forma implícita y que no se pueden expresar de forma explícita, que son las rectas en las que b es igual a 0. Las rectas de la forma ax más c igual a 0. O x igual a un número, ¿no? Bueno, le voy a poner menos c partido a. Esas son las rectas, por ejemplo, x igual a esto de aquí. Vamos a poner aquí menos c partido a. Pues son esto, todos los puntos verticales. Las rectas verticales son de esta forma, no tienen componente ni. Así es que las rectas verticales no se pueden expresar de forma explícita, sí de forma implícita. Y también de forma vectorial y de las otras que vamos a ver. Bueno, tenemos general explícita, general implícita y esta de aquí que acabamos de ver, vectorial. La vectorial, x igual a un punto por el que pasa la recta, un parámetro que siempre se deja fijo, más por el vector director, ¿vale? De aquí lo que se conoce, lo que está dado es el punto y el vector. El parámetro no se conoce, claro. Una vez que das un valor concreto al parámetro, lo que tienes no es una recta, es un punto. Sumarle a este punto un vector que vuelve a ser un punto en concreto. Y... Vale. Si pongo esto por componentes, que es como estaba antes, lo que quería, que ya he hablado mucho, recuerdo, es pasar de aquí a, por ejemplo, la general explícita. ¿Vale? Así es que voy a ir desarrollando esto por componentes. En vez de un x mayúscula que representa el punto xy, pues lo pongo, xy es igual a p1, p2 más lambda por v1, v2. Y ahora esta relación será cierta si lo es componente a componente. De aquí obtengo x es igual a p1 más lambda por v1 e y igual a p2 más lambda por v2. Pues esto de aquí es la ecuación paramétrica, porque estoy dando el valor de cada una de las componentes del punto en función de un parámetro. Este de aquí es el parámetro. Pues ya vemos, de vectorial a paramétrica es muy fácil pasar, basta con separar las componentes.
métrica x es igual a p1 más lambda v1 y igual a p2 más lambda v2. Y no voy a borrar. Sigo. Mi intención, recuerdo, llegar a esto, a la general. Bueno, pues en la general aparecen x y y, pero no aparece el parámetro lambda. Así es que vemos que lo que tenemos que hacer es juntar estas dos ecuaciones eliminando el parámetro lambda. Para eso se despeja lambda en la primera, despejo lambda en la segunda e igualo. Despejando lambda en la primera obtengo lambda es igual a x menos p1 partido v1. Siempre y cuando v1 sea distinto de 0. Ahora después vamos a matar eso. En la segunda tengo lambda igual a i menos p2 partido v2. De nuevo, siempre y cuando v2 sea distinto de 0. Y ahora lo que quería era juntar estas dos cosas en una única ecuación eliminando lambda. Bueno, pues si esto es igual a lambda y esto es igual a lambda, esto será igual a esto, ¿no? Aquí se obtiene x menos p1 partido v1 es igual a i menos p2 partido v2. Esto de aquí se le llama ecuación continua de la recta. Cuando viene dada así en forma de fracción, por ejemplo, la recta esta corresponde a la recta que pasa por el punto menos 3, 1, ¿vale? Esos componentes se obtienen de aquí. Esto de aquí tiene que ser menos la primera componente del punto, o sea que es menos 3, y esto de aquí es la segunda componente del punto, el 1. Y el vector director, el que nos da los denominadores. El vector director tomamos el 2, 4. Entonces, vemos fácil también, una vez que tenemos el punto y el vector, pasar a la ecuación continua. Es recordando esta fórmula, así no hace falta ponerlo en forma vectorial y de la vectorial llegar aquí, siempre y cuando se recuerde esta forma, que es conveniente recordarla. Bueno, pues ya tenemos la continua. X menos P1 partido V1 igual a I menos P2 partido V2. Y no se puede dividir entre 0 en matemática. Bueno, no se puede dividir entre 0, está prohibido. Así que no tendría sentido en principio poner cosas de esta forma. Bien. Esta expresión fuera de este contexto no tiene sentido. Lo que pasa es que aquí estamos viendo esto como algo más que una fracción. Estamos viéndolo como una forma de sumarizar toda la información de una recta. Así es que esto de aquí, además del denominador, lo estamos asociando con la primera componente del vector director. Y la primera componente del vector director podría ser perfectamente 0. Así que aquí, si vemos esto como algo más que una fracción, si lo vemos como la ecuación de una recta, pues entonces podemos dejarlo así, ¿vale? Se deja el 0. Porque aunque no tenga sentido dividir entre 0, pero no quiero perder la información esta de que el vector director tiene como primera componente 0. En este contexto, y solo aquí está permitido escribir dividir entre 0. Fracciones con 0 en el denominador. Pero solo aquí, ¿eh? Y fuera de aquí. Y esto no se tiene que entender como dividir x menos 3 entre 0. Se tiene que entender como primera componente del vector. Segunda componente del vector, primera componente del punto por el que pasa, segunda componente del punto por el que pasa. Dada así la información, visto esto como una forma de resumir esa información, sí puedo dividir entre 0.
de la misma forma, bueno, no tiene nada que ver con eso. Si cuando en el denominador hay un 1, cuando la primera componente es un 1, pues normalmente se omite, ¿no? Nunca se ponen las fracciones el denominador 1. Aquí, pues, a veces viene bien ponerlo para recordar que en realidad tengo una fracción y que la primera componente es un 1. Pero bueno, esto no da ningún problema porque sabemos que se puede dividir entre 1, que se puede omitir. El caso polémico es el del 0. Aunque no se pueda dividir entre 0, aquí, como estamos viendo esto algo más que una operación, estamos autorizados a ponerlo. Y ya está. De aquí se puede pasar muy fácilmente a la general. De aquí a la general, vemos ya en la general aparecían x e y y unos coeficientes, unas constantes. Bueno, pues basta con aquí multiplicar en cruz para ponerlo de esa forma y agrupar términos. Tendría que v2 por x menos p1 es igual a v1 por y menos p2. Y ya está, desarrollo esto. v2x menos v2p1 igual a v1 y menos v1p2. Paso esto aquí, esto y ya está junto, ¿vale? Sumo junto el v2p1 con el v1p2 como la c y ya tengo los coeficientes. Tengo x y x por un coeficiente y por otro coeficiente y el término independiente. Y de ahí, siempre y cuando esto sea distinto de 0, pues despejo la y obtengo la general implícita. Estas son las ecuaciones de la recta en el plano. La forma de pasar de una a otra, bueno, pues hemos visto que en este sentido es muy fácil y en cualquier otro sentido, en el sentido digo de aquí, ¿vale? Perdón, sí, estábamos haciéndolo así, en este sentido. Dada la vectorial pasábamos a la paramétrica, de la paramétrica a la continua y de la continua a la general implícita y a la explícita. Vale. En este sentido es fácil y en otro, bueno, recordando lo que representa cada cosa también es fácil. Dada la continua pasar a la vectorial, pues vamos a hacer algún ejemplo de eso. Vamos a poner una así. Esta no es exactamente la ecuación continua. Bien. Digo que no es exactamente una ecuación continua porque no lo tengo en la forma x menos un número. Así que para eso le doy la vuelta. Cambio el signo. Como es una división, pues puedo cambiar el signo aquí y aquí, ¿no? O multiplicar por menos 1 en el numerador y en el denominador. Así que tengo x menos 3 partido menos 2 igual a y, si quiero ponerlo de esta forma, pues menos 0 y menos algo es que no me lo cambie, pues menos 0 partido 3. Esta sí que es la ecuación continua, yo la tengo en la forma ahí expresada. Y si me pide, por ejemplo, la paramétrica es x igual a primera componente del punto que pasa, el punto por el que pasa es más lambda. Lambda es un parámetro, no hay que calcular su valor, ¿no? Dependiendo del valor que tome el parámetro, pues obtendremos los distintos puntos de la recta. Más lambda por el vector, la primera componente del vector, por menos 2. Así que lo pongo así. Menos 2 lambda. Y es igual a 0 más 3 lambda. Bien. Entonces pasar de aquí a aquí es muy fácil recordando lo que representa cada cosa. Que esto de aquí es la primera componente del punto. Esto de aquí es la segunda componente del punto por el que pasa. Primera componente de un vector director, segunda componente de un vector director. No lo he dicho, pero es evidente que ninguna de estas ecuaciones es única. Es decir, esta ecuación y esta otra
estas dos ecuaciones, aunque tienen forma distinta, representan la misma recta, ¿no? ¿Por qué? El punto, bueno, aquí puedo poner el 0 más. El punto es el mismo, que ni siquiera tendría que ser el mismo, pero lo he puesto el mismo. Y vector director parece que cambia, ¿no? Menos 2, 3 y aquí tengo menos 6, 9. Es verdad que cambia, no son el mismo vector director, pero lo que me importa del vector director en una recta es simplemente su dirección. Dos vectores, aunque sean distintos, que tengan la misma dirección, me van a dar la misma recta, aplicadas al mismo punto. Y aquí el vector menos 2, 3 y el vector menos 6, 9 tienen la misma dirección. ¿Por qué? Porque he obtenido este vector multiplicando este por 3. 3 por el otro. Es decir, alargando, estirando este vector 3 veces, en su sentido. Bueno, la idea de aquí es la forma en la que está expresada la ecuación no es única. La forma general sí, ¿vale? X igual a eso. Bueno, lo que hemos visto antes. Pero que pueden cambiar los números. Números distintos, que a simple vista parezcan ecuaciones distintas, pueden representar la misma recta. Hay una cosa que va a ser muy útil después, que es esto. Hemos trabajado con dos puntos, hemos trabajado con punto y vector, y vamos a ver qué pasa si nos dan el punto y la pendiente. Ya. Bien, tengo un punto por el que pasa, P1, P2, y una pendiente. La pendiente M. Vamos a ver primero cómo se calcula la pendiente de una recta. Para calcular la pendiente de una recta, lo que hago es coger dos puntos, me da igual los que sean, y ver lo que he subido dividido entre todo lo que haya avanzado en horizontal para subir eso, ¿no? Esto de aquí es la variación en Y y esto de aquí es la variación en X. Entonces la pendiente es esto partido esto, perdón, partido X. Esto va a ser muy útil después en matemáticas superiores, en derivadas. Aquí está la idea de derivada de una función, de tomar límites. Bueno, como para... sí. Quiero encontrar, dada esta información, por ejemplo, dado... Vamos a poner aquí el ejemplo que... Dado el punto 5 menos 1 y pendiente 3, ¿cuál es la ecuación de la recta? Esto es un problema típico. Bueno, pues cojo un punto genérico en la recta, vamos a llamar a este punto de aquí XY. Este punto de aquí es lo tomo el P1, P2. Como he dicho que vale con coger dos puntos cualesquiera en la recta, pues cojo estos. Bueno, este es conocido, P1, P2 es la información que me da. Y X e Y pues va a ir tomando todos los valores posibles a lo largo de la recta. Bien, pues ya sé esto. La M, que es la variación en Y partido la variación en X, pues la variación en Y será Y menos la P sub 2, ¿no? La componente de aquí. Todo esto de aquí es... Vamos a ir aquí, este es el punto Y este de aquí es el P2. Y esto de aquí es P1 y esto de aquí es X. Así que la variación está en verticales y menos P2. Y la variación en horizontal es X menos P1.
Vale. Ya tengo esta relación. M es igual a I menos P2 partido X menos P1. Despejo para no tenerlo así con fracción. Pues paso esto aquí multiplicando. Lo que queda es esto. I menos P2 es igual a M por X menos P sub 1. Esto de aquí. Las ecuaciones de la recta, cuando se habla de ecuaciones de la recta, uno se refiere a estas de aquí. A las que tengo aquí en rojo, ¿vale? A esta vamos a llamar ecuación punto pendiente, pero no lo confundas con lo de arriba. No es una... Si pones los valores que tomas, lo que obtienes es una ecuación general de la recta, una de las de arriba, no es una ecuación distinta. Simplemente que esta fórmula de aquí, a la forma de conocer la ecuación general de una recta, conocido el punto, dado el punto y la pendiente, se le llama ecuación punto pendiente. Y menos P sub 2 es igual a pendiente por X menos P sub 1. Ah, sí. Quería poner como ejemplo, habíamos puesto aquí uno, que era punto 5 menos 1 y pendiente 3. Bueno, pues la ecuación de esta recta será y menos esto de aquí, y menos menos 1, así que más 1, igual a 3 por X menos 5. Y, bueno, desarrollo. Y es igual a 3X menos 15, el 1 que pasa ahí, menos 1, igual a 3X menos 16. La ecuación general explícita. Es muy importante recordar esta ecuación, esta, porque después con derivadas vamos a usarlo, con rectas tangentes a funciones, a gráficas de funciones. Pues ya está. Creo que de rectas es todo lo que quería ver. Hay más cosas, pero no, por ejemplo, ángulos entre rectas y tal. No me interesa ahora. En el instituto sí que lo habréis estudiado, pero ahora no vamos a jugar con eso. Y vale, en el siguiente vídeo ya terminamos con matemáticas básicas, vamos a ver inecuaciones.